Ya. Buenas tardes, vamos a empezar con la evaluación y exploración física del tórax. Dentro de ellas vamos a abarcar 4 elementos importantes que van a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Ya. Para esto vamos a empezar con la historia clínica de nuestro paciente, en la cual vamos a realizar la anamnesis. Dentro de ella va a abarcar datos de afiliación, motivos de consulta, enfermedad actual, revisiones sistemáticas, antecedentes personales o familiares, antecedentes patológicos personales o familiares, antecedentes no patológicos, si es que nuestro paciente, el nivel de actividad física de nuestro paciente, este va a ser muy importante en la evaluación del aparato cardiovascular. Si es que nuestro paciente ingiere o toma algún tipo de medicamento y si este tiene algún tipo de alergia. Ya. Dentro de este examen, entonces, vamos a realizar la anamnesis de signos y síntomas. Dentro de la evaluación de los síntomas, vamos a preguntarle a nuestro paciente si es que este tiene algún dolor, y si es que nos refiere que sí existe dolor. Vamos a preguntar sobre la ubicación, la irradiación, el tipo, la intensidad, la el factor de alivio, la evolución de este dolor, cuándo se manifiesta y manifestaciones asociadas o datos atribuidos. Ya, también vamos a evaluar dentro de los síntomas, vamos a evaluar la disnea. Esto lo vamos a realizar cuando nuestro paciente llegue al consultorio, cuando él venga, camine, vamos a ver cómo es su marcha, cómo es su frecuencia cardíaca y si éste se agita o no. Es decir, que dentro de la disnea vamos a evaluar las sensaciones de falta de aire y dificultad al respirar. Esta se va a clasificar en grandes, medianos y pequeñas. Por ejemplo, siendo grandes, cuando nuestro paciente se ahoga o siente falta de oxígeno mientras sube gradas. Medianas, cuando al caminar por un suelo plano, por largo tiempo o no tan largo, nuestro paciente igual va a sentir estos mismos síntomas, referir. Y pequeñas, cuando refiere estos síntomas en las actividades de su vida diaria. Esta va a ser medida mediante la escala NIJA. Ya. Y también vamos a evaluar la ortopnea, que es la imposibilidad de respirar en decúbito. Es decir, durante la evaluación esto va a ser evaluado mediante, por ejemplo, cuando nuestro paciente se acueste para algún otro tipo de examen. Ya. Entonces, como hablábamos, también dentro de esta anamnesis y dentro de los signos y síntomas vamos a valorar la cianosis. Vamos a evaluar los pulpejos de los dedos de nuestro paciente, sus labios y los lóbulos del oído. Ya, puedes sentar. Ya, la cianosis entonces se refiere y hace referencia al color azulado o violáceo como ya mencionamos, de nuestros pulpejos de los dedos, de nuestros labios o del lóbulo de nuestros oídos. Esta va a ser tomada como una cianosis periférica y esta puede ser discreta, moderada o intensa. Entonces, como siguiente paso vamos a empezar con la inspección, es decir, el examen visual. Dentro de esto vamos a ubicar varios puntos anatómicos. En vista anterior, el tórax anterior, vamos a ubicar la línea axilar anterior, la línea medio clavicular, la línea medio esternal, de igual forma del otro lado la línea medio clavicular y la línea axilar anterior. Dentro de las líneas, esas fueron las líneas verticales. Ahora vamos a identificar las líneas horizontales, que va a ser la segundo costal y la reborde costal, que es a nivel del esternón, al final del esternón. También vamos en vista lateral. Vamos a evaluar la axilar anterior, la axilar media y la axilar posterior. Y en vista posterior, el tórax posterior, vamos a evaluar la línea vertebral, las líneas paravertebrales, las líneas medioescapulares y de igual forma la axilar posterior. También vamos a evaluar la prolongación del reborde costal a nivel igual que la anterior. Y dentro de esta también vamos a evaluar
las zonas, o regiones, punto adelante, la región supraclavicular, la región infraclavicular, la región mamaria y las regiones axilares, como ya vimos. Aquí también vamos a hacer una exploración general del paciente en relación con los signos del aparato cardiovascular. Dentro de ello, como ya mencionamos, vamos a evaluar la actitud de nuestro paciente al llegar al consultorio, es decir, su fatiga, la dificultad para la deambulación, etc. También se va a evaluar el estado de nutrición, ya que puede presentar nuestro paciente caquexia, y los tegumentos, que como mencionamos, la cianosis en los pulpejos, la cianosis periférica en los pulpejos de los dedos, los labios y en los lóbulos de los oídos. Si existe palidez, puede ser producida por una patología crónica, y las fascias, es decir, el estado del rostro de nuestro paciente, si existe acumulación de grasas o viceversa, si es que no hay acumulación de grasa, la simetría y las dimensiones. Y ya, esa fue la inspección general o global, se podría decir, y vamos a proseguir con la inspección específica, donde vamos a identificar características exteriores, como por ejemplo la piel, a nivel por las regiones, como mencionamos antes, si existen fístulas, cicatrices, cicatrices subcostales y medio externales, atrofias a la palpación. Vamos a evaluar también la circulación venosa colateral y si existen edemas, y también si existe la presencia de edemas, vamos a identificarlos mediante la palpación. También vamos a evaluar la forma, volumen y tamaño del tórax, ya que puede presentar un tórax excavatum o un tórax en quilla, o como ya mencionamos, la caquexia o un tísico, un abombamiento, retracciones o también una cifosis dorsal, una cifoescoliosis. Y dentro de las extremidades, como por ejemplo específicamente en las manos, vamos a ver si es que nuestro paciente presenta dedos en quilla, dedos en palillos de tambor, de tal modo que tenemos que hacerle así que juntes las uñas mediante esta evaluación. Y aquí vamos a ver si es que vamos a ver si se realiza o no el rombo entre los dedos. Si es que no se realiza y no existe la presencia del rombo entre nuestros dedos, nos va a dar como positivo para unos dedos en palillo de tambor, producida por falta de oxígeno por tiempos prolongados. Ya, vamos a seguir con la palpación precordial. Esta nos va a dar una información respecto a la existencia de sobrecargas ventriculares según la cinética y localización del latido. Para ello, vamos a evaluar que cuando se aprecia un latido impulsivo en el epigástrico, nos va a dar como resultado un crecimiento del ventrículo derecho, o un latido de la punta desplazado fuera de la línea mamilar y más abajo del cuarto espacio intercostal, nos va a dar como resultado, va a ser igual a un crecimiento del ventrículo izquierdo. Vamos a ver de tal manera que la cardiopatía va a tener repercusión en la hemodinámica. Ya, también vamos a palpar el frémito o tril o frémito de manera, es decir, que vamos a identificar y palpar las vibraciones de la pared torácica con nuestras manos. Se va a considerar equivalente a un soplo y de gran valor diagnóstico. Ya si existe una vibración o palpación, nos va a dar como resultado, se va a considerar que es equivalente a un soplo o de gran valor diagnóstico. Y este también va a sugerir ciertas anomalías cardíacas. De ahí vamos a proseguir con la palpación de pulsos periféricos. Dentro de estos, desde cefálico a caudal, podemos decir que empezaríamos con el pulso carotidio, seguido del pulso
Ya, entonces como dijimos, vamos a realizar como siguiente prueba o valoración. Vamos a evaluar los pulsos periféricos, que empezaríamos desde cefálico hacia caudal. Dentro de ellos está entonces el pulso carotidio, el pulso humeral, el pulso radial y en el miembro inferior el pulso femoral. Ya, es normal que el pulso femoral siempre, va a ser mayor al pulso del brazo, es decir, el femoral va a ser mayor al pulso humeral, y esto se lo va a medir durante un minuto. ¿Cuántas latidas? Entonces, la palpación del pulso nos va a permitir valorar la amplitud de los pulsos femorales en comparación con los braquiales, con el fin de descartar una coartación de la aorta. La toma de la tensión arterial en extremidad superior e inferior ante la sospecha de dicha cardiopatía. Vamos a ver que, como ya mencioné, la tensión arterial de las piernas es superior a la de los brazos, y la inversión de esta relación es patológica e implica la presencia de obstrucciones izquierdas, es decir, una coartación, interrupción del arco aórtico o hipoplasia del ventrículo izquierdo. Ya. Ya, vamos a seguir con la palpación del tórax. Dentro de ella la palpación de las partes blandas, es decir, la palpación en sí de los músculos y de la fascia. Vamos a ver, en esta podemos presentar una atrofia de piel o una disminución del tejido celular subcutáneo, muy usualmente en padecimientos crónicos. También podemos presentar edema de pared, es decir, anasarcas, un edema generalizado como por ejemplo la anasarca. Vamos también a palpar las cadenas ganglionares, la expansión del tórax y la sensibilidad. Ya. Aquí también se puede palpar tanto edemas como anasarcas o acumulación de oxígeno en el tejido subcutáneo, como por ejemplo efisemas celulares subcutáneos. Ya, bueno, las anasarcas se los palpa e identifica de los efisemas porque en estos vamos a introducir nuestro dedo dentro de la piel haciendo una presión y vamos a ver que esta se va a quedar marcada. En cambio, los efisemas celular, como dijimos, es por una acumulación o por la existencia de oxígeno dentro del tejido subcutáneo. Ya. Entonces vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, que se la valoraría como la cantidad de veces que el corazón de una persona late por minuto. La frecuencia cardíaca normal de una persona adulta es de 60 a 100 latidos por minuto, y esto se va a poder evaluar, como ya mencionamos, en cualquiera de los puntos de referencia. Vamos a evaluar, por ejemplo, en el pulso radial, cuántos latidos se hace durante 30 segundos, y esto lo multiplicaremos por 2 veces. Ya. También podemos valorar la presión arterial, que es la medida de la fuerza de la sangre contra las paredes de la arteria, y esto se va a poder evaluar con un tensiómetro y con el estetoscopio. Ya, entonces para medir la presión arterial vamos a utilizar el estetoscopio y el tensiómetro. Para esto vamos a ubicar en el brazo de nuestro paciente. Este puede estar tanto sentado o acostado. Vamos a colocar 2 dedos superiores al pliegue del codo, y vamos a aplicar el estetoscopio en la arteria femoral una vez localizada, y vamos a identificar el pulso radial. Ya. De tal manera que procederemos a inflar el tensiómetro hasta perder el pulso radial.
Una vez, ya, entonces como vimos, después de haber tomado la presión arterial, vamos a medir el primero y segundo ruido. Y como los valores normales para la presión arterial va a ser de 80 a 120. Si llega a ser mayor, vamos a hablar de una hipertensión, y si llega a ser menor hablaríamos de una hipotensión. Ya. Con respecto a la temperatura, podríamos medirlo de acuerdo al pulso, es decir, si existe un pulso aumentado de 10 a 15 latidos por cada grado de temperatura. Ya. Como siguiente, vamos a empezar con la auscultación cardíaca. Dentro de la auscultación cardíaca deberá controlarse de manera sistemática la frecuencia cardíaca, el ritmo, los tonos cardíacos y la presencia de soplos. Para ello vamos a ubicar también 4 áreas importantes. Dentro de ellas vamos a tener el área pulmonar, el área aórtica, el área tricúspida y el área mitral. Para ello, de igual forma, vamos a solicitar a nuestro paciente. Listo. Entonces, dentro de estas áreas o focos de auscultación, vamos a identificar el foco aórtico, que se va a encontrar en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde external derecho. Entonces, vamos a ir valorando los espacios intercostales, y en el segundo espacio intercostal, en el borde external derecho, va a ser entonces el foco aórtico donde vamos a auscultar. Otro foco aórtico va a ser el foco pulmonar, que va a ser el segundo espacio izquierdo, en el borde external izquierdo de igual forma, y el foco tricúspido ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior. El cuarto espacio intercostal izquierdo. El cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde external izquierdo. Y el quinto espacio, que va a estar ubicado en el ápex cardíaco, es decir, en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medioclavicular. Es decir, aquí. Entonces, con ayuda del estetoscopio vamos a identificar los tonos cardíacos de acuerdo a los focos o áreas de auscultación. El primer ruido cardíaco, o R1, se va a producir debido al cierre de la válvula mitral y tricúspide. Se suele apreciar como único y se oye en el ápex, es decir, en el foco mitral. Ahí se me había ya. Entonces vamos a palpar el primer ruido cardíaco, es decir, se oye en el ápex, es decir, en el fondo mitral. Ya. El segundo foco o área va a ser el tricúspide, es decir, ubicado en el cuarto espacio paraesternal izquierdo. Vamos a auscultar esta área. Ya. Y vamos a ver que esta área va a ser más grave y con mayor duración. El R1 o segundo ruido va a ser originado por el cierre de las válvulas aórticas, y se lo va a palpar en el foco aórtico, y pulmonar se suele oír levemente desdoblada en inspiración cuando se ausculta en área pulmonar, y en inspiración profunda. Entonces, para esto vamos a pedirle a nuestro paciente durante la auscultación que nuestro paciente inhale. Primero inhalar de una forma normal y otra de una forma mucho más marcada.
Para ello entonces vamos a evaluar el foco aórtico ubicado en el segundo espacio intercostal derecho en el borde external derecho. Ya. Y también vamos a evaluar el... Ya. Entonces, como segundo foco, zona a auscultar, vamos a auscultar el foco pulmonar ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. Vamos a ver que se suele oír levemente desbloqueado en inspiración y cuando se ausculta en el área pulmonar. Inspira. Ya. Entonces, de tal modo que vamos a ver que el segundo ruido o R2 aumentado va a ser característico de una hipertensión pulmonar o una hipertensión sistólica. Este ruido va a ser va a ser más agudo y de menor duración. Ya. Entonces, dentro de los tonos cardíacos también vamos a encontrar el tercer ruido cardíaco o R2, que va a ser protodiastólico. Va a ser seguido o posterior a R2, es decir, el segundo ruido cardíaco. Este va a ser audible solo en niños y en personas embarazadas. Es decir, que ya contaría como una patología en personas mayores a 35 años y que puede predisponer o ser síntoma de una miocardiopatía, una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia valvular. Es decir, que habrán vibraciones ventriculares por sobrecargas de volumen. También vamos a escuchar el ruido 4 o el R4 o cuarto ruido, que va a ser ya. Entonces, como el cuarto ruido, tercer ruido, vamos a tener R4, este va a ser telediastólico, se va a producir al final de la diástole. Durante el llenado activo del ventrículo va a existir una contracción auricular, sangre se va a llevar sangre al ventrículo. Dentro de las patologías va a ser patológico en paredes ventriculares rígidas, distensibilidad reducida, una estenosis valvular, una miocardiopatía, una hipertrófica y una elevación de la presión. También vamos a hablar de el ruido sistólico o de la sístole, que se va a producir entre el R1 y R2, entre el primero y segundo ruido. Va a producir, este va a ser eyectivo, es decir, estenótico, se localiza en las bases, en los focos aórticos y pulmonares. Va a ser regurgitante, se mantiene durante toda la sístole y producida por una comunicación interventricular y una insuficiencia mitral e insuficiencia tricúspida. Y diastólicos entre R2 y R1 va a ser como presencia de soplos diastólicos precoces, protodiastólicos debido a una insuficiencia aórtica o pulmonar. Va a haber también soplos mesodiastólicos, suelen ser graves y están causados por estenosis anatómica o relativa de la válvula mitral o tricúspide. Y también soplos telediastólicos o presistólicos, que se observa, como en el caso anterior, en estenosis anatómica de las válvulas mitral y tricúspide. Y bueno, esta ha sido la exploración del tórax.